El asambleísta, por supuesto, miente, pero ese tipo de mentiras son el fiel ejemplo de lo que estaban imbuidos todos los asambleístas cuando llegaron a la asamblea para juzgar a Freddy Carrión. Y como si no fuese de alguna manera ya oprobioso lo que ocurrió en la Comisión de Fiscalización, lo que vino antes de que se dé la sesión en el plenario de la Asamblea Nacional fue peor. No tuvieron empacho ninguno de los bloques políticos en anticipar su criterio. Los de UNES muy frontalmente dijeron que estaban en contra del juicio político de Freddy Carrión por lo que habían escuchado en el informe presentado. Al menos ellos ponían una posición que marcaba distancias con el atropello al derecho. Pero la izquierda democrática, los socialcristianos, los del BAN, los de Creo y todos los independientes sumados con los misacantanos turiferarios y no sé cuántos, anticipaban y gritaban de que había que ajusticiar a Freddy Carrión. Y desde el principio no le escucharon a Freddy Carrión. Los asambleístas Vanegas o Guamaní hablaban para ellos mismos. Acusaban sin sentido. Era una destrucción del derecho, especialmente de la asambleísta Guamaní, que ya realmente sorprende su nivel de alto voltaje de odio político contra Freddy Carrión. Ya entenderemos por qué, luego se los digo. Pero que además estaba salpicado por un atropello al derecho. Una ignorancia que ameritaba preguntarle si le dieron el título, por favor, que devuelva. Vanegas quiso jugar con las versiones y no pudo. Quiso convencerles a todos de que existían conflictos en lo sexual, conflictos en el nombramiento, conflictos en la actitud de Carrión, conflictos en la firma de documentos, es decir, era toda una mezcla que nadie entendía. Cuando llegó Carrión, se tomó las 3 horas en tratar de responder a las acusaciones. Y Carrión fue quien llevó a la conclusión de que estaba enjuiciado porque se había atrevido a presentar el informe de la Comisión de la Verdad que señalaba los delitos cometidos en octubre del 2019 por el gobierno de Lenín Moreno, por María Paula Romo, por la comandancia de la policía, por el alto mando policial, el Ministerio de Defensa, el alto mando militar y una serie de personas más. Por eso le enjuiciaban a Carrión y les dijo cuántas verdades pudo decirlas aprovechando la tribuna. Esta probablemente sea la más contundente. Sigue sorprendiéndome, y tengo que confesarlo, sigue sorprendiéndome que quienes son mis interpelantes pertenezcan justamente a partidos políticos que pusieron los muertos, los heridos y las víctimas de violaciones de derechos humanos, y que con este juicio se han asegurado que no exista justicia ni reparación a las víctimas. Hasta el día de hoy, cerca de 2 años de registrados los hechos, las víctimas y sus familiares no han tenido una debida reparación, ni material ni inmaterial. Casos como el de Humberto Otto Rivera, José Daniel Chaluisa Cusco, Edison Eduardo Mosquera Magua, Gabriel Angulo Bones, Segundo Inocencio Tucumbi Vega o Edgar Yucaya tendrán que esperar que la Fiscalía General del Estado destrabe los nudos críticos que al parecer solo ella los encuentra, porque la evidencia y la abundante información que le fue entregada de parte de la Defensoría del Pueblo, adjuntando cada uno de los folios en los que se encuentran testimonios, prueba documental y testimonial sobre las graves violaciones a los derechos humanos, no le es suficiente. Solo se requiere de voluntad política para que estas muertes no queden en impunidad y para que las personas que perdieron un ojo, para las personas que fueron detenidas ilegal y arbitrariamente, sean reparadas material e inmaterialmente de forma integral. He venido insistiendo desde que presenté la denuncia el 23 de marzo del 2021 de que avance la investigación por los delitos de lesa humanidad. Nunca avanzó.
salvo cuando concurrí al juicio político en la Comisión de Fiscalización y le exigí y denuncié al país que este era el trasfondo de todo este tipo de persecución que se ha iniciado en mi contra. Porque fui el que me atreví a cuestionar al poder y a denunciarlo por delitos de lesa humanidad. Solo a través de esta insistencia que se dio en el juicio político es que la fiscal general me llamó este último 8 de septiembre para que pueda rendir mi versión. Al menos el juicio político sirvió para algo. Déjenme que les diga que lo deplorable del espectáculo dantesco de la Asamblea, ¿saben por qué se dio? Porque ni siquiera se tomaron la molestia de escucharles. A momentos las carcajadas eran tan fuertes que se escuchaban en toda la sala. El presidente de la legislatura en ese momento, Virgilio Saquicela, tuvo que pedir que por favor se callen y que le escuchen. Es decir, a Carrión le juzgaron antes. Él era víctima de un complot y en la asamblea habría que sacrificarle cumpliendo las órdenes provenientes de más allá del imperio que les manda y ordena a que estos grupos de la extrema derecha o la presunta izquierda cumplan con sus funciones. Es decir, atropellen el derecho, violenten la democracia, no importa. Hay que destruir toda huella de progresismo. Y lo grave de todo es que en este caso, cuando se aproximaba el momento del debate, la interpelación realmente había llegado a un punto extremo en el cual los asambleístas no sabían de qué hablaban. Si lo que estoy diciendo falta la verdad, yo solo me voy a remitir a 2 intervenciones de los asambleístas César Ron y Natalia Viteri, los cuales demuestran el bajísimo, el pobre nivel intelectual que manejan en la Asamblea Nacional. Octubre 2019, octubre 2019, octubre 2019, octubre 2019, octubre 2019. Faltaba que les vaya a pisar el pie a cada uno, a ver si así lograba sacarles una lágrima. ¿Dónde están los derechos humanos de la capital que fue destruida? ¿Dónde están los derechos humanos de ese edificio al frente que fue quemado? Sí, como lo escucharon. Derechos humanos de los edificios, los muertos, los sacados los ojos, los 1,100 detenidos extrajudicialmente, el incendio autoprovocado en la Contraloría, merecían esa burla del asambleísta Viteri Jiménez. Sí, burla. No sabe cómo explicar hasta ahora el asambleísta Viteri, pero realmente se burló de los muertos, de los heridos, como todo socialcristiano que primero les mandaron al páramo y ahora hacen una especie de muñeca de guiñol para ridiculizar lo ocurrido en octubre. Pero ese era en el fondo lo que se estaba juzgando. Eso es en el fondo lo que se quiso evitar y la asamblea lo evitó. Aquí el interpelado no fue Freddy Carrión. Terminó siendo Pachacutic y muy frontalmente el país esperaba una reacción del movimiento indígena. Pero no, créanme, lo que no entendía el país es por qué Pachacutic asumió esa posición. Y ahora les voy a contar por qué. En disputa está desde hace rato un espacio de cargos, puestos y empleos con el nuevo gobierno de Guillermo Lasso, que encontró como la mejor forma para proceder a conformar una mayoría legislativa el entregar de manera corrupta cargos, puestos, en el gobierno o donde se pueda. Y la corrupción se ha encarnado en la izquierda democrática, que actúa de manera delictiva, tanto que tienen que denunciarse entre ellos diezmos, pagos indebidos, coimas y demás, hasta con cheque. Eso es la izquierda democrática ahora. Un partido que tramita cargos y empleos. Y entonces, cuando se aproximó el juicio contra Freddy Carrión, optaron por esa misma política del reparto, la repartición. Y con lo que salieron. ¿Saben qué ocurrió?
que le ofrecieron a Pachacutic la Defensoría del Pueblo. La izquierda democrática le ofreció la Defensoría del Pueblo a Pachacutic. Y Pachacutic tuvo que debatir interiormente y está dividida en dos grandes frentes, el de Yacu Pérez y el de Leonidas Issa. La tendencia de Yacu Pérez ganó porque a ellos les ofrecieron la Defensoría del Pueblo y ya van a ver a quién ponen, ¿ah? Mientras que Leonidas Issa, con una carta ayer desde la CONAIE, pedía que se vote en contra de la censura al defensor del pueblo. Issa logró al menos esas 14 abstenciones. Pero las demás estaban siendo parte de esa repartija. Sí, Pachacutic, como lo oyen, ofrecido por la izquierda democrática. Eso marca una distancia profunda con las bases. Ahí hay 13 asambleístas de Pachacutic que se entregaron a la propuesta de integrarse al gobierno a través del nuevo defensor del pueblo. Si lo hace, seguirán siendo dependientes de Guillermo Lasso, al que le han entregado la asamblea desde la presidencia con Guadalupe Llori. Esa división es amarga, porque a partir de ahora, si bien censuraron a Freddy Carrión, al menos le convirtieron en víctima. Es víctima de un complot. Y de paso, se ratificó que la asamblea que tenemos es un espacio corrupto en donde lo único que funciona es la repartición. Y a eso yo le llamo con todas las letras corrupción. Corrupción del gobierno, corrupción de la izquierda democrática, corrupción de todos los que integran la mayoría oficialista. El que no acepte esto, que arroje la primera piedra nomás, pues, y diga, yo no recibo los beneplácitos del gobierno para seguir gobernando en el Ecuador, para imponer el modelo neoliberal, para olvidarnos de octubre y seguir en la repartija. Esto es Ecuador Inmediato. Le pido que nos apoye nuestro crowdfunding. Apóyenos. Las cuentas se las contamos al final de este segmento editorial. Apóyenos y permítanos seguir contando la historia. Esto es Ecuador Inmediato. Estamos en el poder de la palabra. Agradecemos su respaldo y le pedimos que continúe apoyándonos por medio de nuestro crowdfunding. Podrá ver a continuación las cuentas del Banco del Pichincha, del Banco del Pacífico y de nuestro PayPal. Gracias por permitirnos seguir contando la historia. Gracias por respaldar Ecuador Inmediato. ¿Sabías que en este momento tenemos la segunda oleada migratoria después de 1999-2000, en donde salieron más de 2 millones de ecuatorianos? La diferencia es que en este momento se están utilizando a los niños, niñas y adolescentes como pasaporte de entrada a los Estados Unidos. Dile no a la migración riesgosa.